Buenas tardes a todas, bienvenidas. Vamos a esperar unos minutitos antes de comenzar. Reconocemos que han tenido un día largo de trabajo, así que tomamos un momentito, pero bienvenidas y bienvenidos. Nos tomamos otro momentito, veo que todavía están llegando algunos, así que gracias por su paciencia. Perfecto. Pues muchísimas tardes por acompañarnos. Bienvenidos a la sesión informativa por proveedores del mes de febrero. Vamos a comenzar ahora y mi nombre para todas otra vez es Karina Guzmán Ortiz y trabajo con la División de Educación Temprana. Me acompañan mis compañeras Karen, que es una especialista en licencias. Hola Karen. Alicia Chatterjee, que es nuestra directora. Alison Delori está ayudándonos con toda la tecnología, asegurando que todo se pueda ver bien y que también tengamos acceso a esta presentación en Facebook. Y también podrán ver la grabación ahí. Y por último, tenemos a Meg Carey, que nos acompaña el día de hoy. Y la vamos a presentar en un minutito. La siguiente pantalla, por favor, Karen. Perfecto. El día de hoy tenemos tres temas principales. El primero es información sobre las actualizaciones de COVID-19 junto con la Autoridad de Salud de Oregon. Por eso tenemos a nuestra compañera aquí. Y información sobre la subvención de estabilización. Y por último, actualizaciones de la agencia y programas. Y disculpen el error ahí en la agenda. Lo arreglaremos antes de subirlo a la página de internet. Bueno, y con eso pasamos a la información sobre COVID-19 con, next slide please, Karen. Ok, y la que sigue, porque son dos casi iguales. Vamos a presentarles el día de hoy a Meg Carey, que nos acompaña con información del Departamento de Salud del Estado. Can I get 2 slides over, Karen, please? Parece que la pantalla está haciendo un poquito, le está dando un poquito de trabajo a Karen, pero ya llegamos, Lo siento, con permiso a todos. No, gracias Karen, ya estamos aquí. Meg Carey nos acompaña de la Unidad de Respuesta y Recuperación a COVID-19, así que con esto vamos a pasársela a Meg. Meg nos va a dar la información en inglés y yo estaré aquí para interpretarle. Para poder grabar esta sesión vamos a tener interpretación consecutiva, así que ella hará su porción y después yo la repetiré, pero de esta manera podemos tener toda esta información grabada para que la puedan acceder después y para que también la puedan compartir. With that, Meg, please welcome, and we'll go ahead and pass it on to you. Thank you so much. Thank you, and good evening, everyone. Thank you for inviting me to speak with you a little bit tonight about where we are in the COVID pandemic and our newest isolation and quarantine guidance. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y para poderles compartir un poquito en dónde estamos en cuanto a las nuevas
guías de isolación y cuarentena de COVID-19. Many of you may know my colleague, Niti Vyas, who is one of the epidemiologists and infection preventionists who has talked with some of your programs about how best to prevent the spread of COVID in your programs or what to do if you have an outbreak. Algunos de ustedes quizás conozcan también a mi compañera Niri, que ha estado en comunicación con algunos programas. Ella es epidemióloga y trabaja en salud preventiva de infecciones también. Ella se ha comunicado con programas para saber cómo mejor poder ayudar a sus programas. Niti and I are on the same team. Niri y yo estamos en el mismo equipo. Next slide, please. This is a graph of the surges of the various variants we've had during our COVID pandemic. Esta es una gráfica que muestra las diferentes infecciones con los diferentes tipos de COVID que hemos tenido durante la pandemia. The red bar graphs depict our most recent infection surge with the Omicron variant. La barra roja es lo que identifica los casos de Omicron, que son los más recientes. Statewide, there are signs that this surge is plateauing and maybe starting to its downward decline. Hay varias señales de que este incremento ya va llegando a su tope y que quizás veamos una reducción en casos. We muy appreciate though that in some communities the infection rates are still increasing. Reconocemos que en algunas comunidades los casos de infecciones todavía están incrementando. And we also know that the number of outbreaks in child care programs are also still increasing. Y también reconocemos que la cantidad de casos en programas de cuidado infantil también han seguido incrementando. We know this is incredibly stressful and you all are doing everything you possibly can to prevent infection and to keep both your staff and the children you work with safe. Sabemos que esto causa bastante frustración y reconocemos todo el trabajo que ustedes han puesto para mantener a los estudiantes y a sus empleados seguros y saludables. And we so appreciate all that you're doing. As the mother of a child in preschool, I can't thank you enough for you and your colleagues for keeping childcare available to us working parents. Le agradecemos mucho todo su trabajo como madre de niños pequeños en programas de cuidado temprano. No puedo agradecerles más todo el trabajo que han hecho. De verdad, es gracias a ustedes que podemos seguir trabajando también. One more thing that I wanted to highlight on this slide is that we know that COVID has not been carried equally among our communities since this pandemic started. Algo que queremos reconocer con esta imagen es que los impactos de COVID no han sido igual en todas las comunidades. And the same is true with this Omicron surge. Y es el mismo caso con este aumento de Omicron. One of the things that we're noticing is that the vast majority of individuals who are contracting COVID now are individuals who have not yet been vaccinated. La cosa primordial que hemos notado ahorita es que la mayoría de personas que han sido infectadas recientemente son personas que no han sido vacunadas. From our most recent data, 70% of the individuals who are contracting COVID right now have never been vaccinated, and another 20% were vaccinated but have not received their updated booster dose. Actualmente, el 70% de los casos son con personas que no han sido vacunadas y el 20% de casos entre personas que no han recibido sus vacunas de refuerzo o tercera vacuna, como también se le ha conocido. And so I just emphasize that it is still effective to get a COVID vaccine, not only to promote your own health and well-being, but that of your family and of your communities. Esto lo compartimos para reforzar que es importante todavía y que es bastante efectivo recibir su vacuna, esto para ayudarle a usted, su salud de usted y también la salud de su familia y de sus seres queridos. And I know, as you all are, for our family, you are trusted members of the community, and the families that you work with, I know, really look to you all for information.
Como sabemos, ustedes son miembros respetados de su comunidad y las familias con quienes ustedes trabajan los ven a ustedes como recursos de información también. Next slide, please. This is a graph showing the COVID infections among children, separated out by age groups of children in Oregon. Esta gráfica enseña la cantidad de casos pediátricos, la cantidad de casos entre niños. The darkest blue line on the graph on the left shows COVID infections in children ages 12 to 17. En la gráfica de la izquierda, la línea azul marino, la más oscura, muestra las infecciones entre niños de edades 12 a 17 años. The medium blue line in the middle are infection rates among children 5 to 11. La línea del medio, que es el azul entre medio, es de edades 5 a 11. And the light blue line on the bottom are infections among our youngest kids, 0 to 4 years old. Y la línea de hasta abajo, con el azul claro, es para edades 0 a 4. And as has been the case throughout this pandemic, unfortunately with this Omicron surge, our youngest kids who are not yet eligible for vaccination still have relatively low rates of contracting COVID. Como podemos ver aquí, aunque los niños menores que aún no son elegibles para la vacuna, también han sido infectados, pero a cantidades un poco menos que edades de ahí en adelante, de edades 6 a 17. Throughout this pandemic, there have been racial and ethnic disparities in who is contracting COVID, and the same is true among our children. Durante esta pandemia ha habido gran diferencia entre quién ha sido contagiado por COVID, esto referente a las diferentes razas y etnias, y ha sido lo mismo entre los niños. The graphs on the right compare the rates of COVID among, in the dark blue line on the top, American Indian Alaska Native youth, in comparison to white youth in the gray line. Las gráficas de la derecha, en la gráfica de hasta arriba, la línea oscura, la línea submarino, muestra la cantidad de casos entre la comunidad indígena americana o nativa de Alaska en comparación a la línea gris que muestra la cantidad de casos en la comunidad blanca. And in the middle graph, comparing Black youth with white youth. En la gráfica del medio, comparando a niños de raza negra, afroamericanos también, contra la línea gris, que son niños blancos. And on the bottom graph, Latinx youth in the orange line in comparison to white youth. Y en la gráfica de hasta abajo, la línea anaranjada muestra los casos en niños de etnia hispana contra la línea gris que muestra casos de niños blancos. And some of the gains that we had made recently in this pandemic to equalize those racial disparities have been lost during this Omicron surge. So there's still more work to be done. Algunas de las ganancias que habíamos tenido durante esta pandemia para reducir estas disparidades han reducido con este aumento de casos de Omicron. Next slide, please. And this graph is showing some of the regional differences in COVID cases. Esta gráfica muestra algunas de las diferencias de casos por región. The darkest blue zip codes are the zip codes where there are the highest percentage of individuals who are contracting COVID this past week. El azul más oscuro muestra la mayor cantidad de casos de quienes han contraído COVID esta última semana. Next slide, please. And this is another slide depicting the differences in who is contracting COVID by vaccination status. Y esta es otra gráfica que muestra quién ha sido contagiado con COVID dependiendo en su estado de vacunación. There have been more individuals who've gotten breakthrough cases of COVID or COVID despite being vaccinated during this Omicron surge than previously. Durante este aumento de casos de Omicron, ha habido más personas que han sido contagiados con COVID que ya han sido vacunadas. Se les reconoce como infecciones post-vacunación.
And this is what we anticipated, simply given how transmissible the Omicron variant is, as well as the reduction of vaccine effectiveness after 4 to 6 months. Esto está alineado con lo que esperábamos, especialmente reconociendo que que Omicron es mucho más contagiable que los otros previos virus, y reconociendo también de que la efectividad de la vacuna se reduce después de los 5 meses. The yellow line represents the individuals from February of last year to February of this year who have been unvaccinated and contracted COVID. La línea amarilla muestra los casos entre febrero del año pasado y febrero de este año. The blue line represents the individuals who are fully vaccinated, so 2 weeks since they completed a vaccine dose but have not yet had a booster dose, who've contracted COVID. Disculpe, con la línea amarilla son los casos de personas no vacunadas. La línea azul del medio muestra los casos durante esas mismas fechas con personas que han sido completamente vacunadas. And the gray line on the bottom are the individuals who have had a booster dose. Y la línea de hasta abajo muestra a las personas que han recibido una tercera dosis o segunda dosis, dependiendo cuál ha sido la vacuna. And so this graph shows that even during the Omicron surge, as I said in the very first slide, those who are unvaccinated are at far greater risk of contracting COVID. Como podemos ver, las personas que no han sido vacunadas están a un más alto riesgo de contraer COVID. The orange and blue boxes on the right are national data comparing the risk of both contracting COVID and dying of COVID, comparing unvaccinated adults to either fully vaccinated or vaccinated and boosted adults. Las cajitas que podemos ver al lado derecho de azul y de anaranjado son datos nacionales de... You're going to have to repeat that one for me, Meg. Sorry. Absolutely. It's national for, can you break it for me? Yeah, national data for adults, who comparing those adults who are unvaccinated to adults who are fully vaccinated or vaccinated with a booster dose. De personas que han sido vacunadas y han recibido todas las dosis, pero también en la siguiente se puede ver quién ha recibido su vacuna de refuerzo. So in comparison to unvaccinated adults, fully vaccinated adults are 4 times as likely to contract COVID, and let me say this reverse. In comparison to fully vaccinated adults, unvaccinated adults are 4 times more likely to contract COVID and 13 times more likely than adults who have received their booster dose. Do you want me to say that again? I think I got it. Sorry, my internet was glitching a little bit. En comparación a las personas que no han recibido su vacuna de refuerzo, o que han sido completamente vacunadas, disculpe, en comparación a personas que no han sido completamente vacunadas, los adultos están 4 veces más en riesgo a contraer COVID y 13 veces más veces en riesgo a tener una prueba positiva a COVID en comparación a personas que han tenido la vacuna del refuerzo. Así que, I think I got it, Meg. Así que si no han recibido la vacuna, están en un total a 13 veces más en riesgo a contraer COVID que si han recibido cualquiera. I think I got it. I think you got it. I think you got it too. And I think the most striking data is that individuals who are unvaccinated are 68 times more likely to die from COVID than individuals who've received a booster dose. Lo más importante es reconocer que personas que están a 68% más probabilidad de morir a personas que no han recibido la dosis de refuerzo. Next slide. All right, so that is where we are in the
the pandemic, and that's an update of where we are in our current surge and some of the new data on the effectiveness of vaccines, particularly with booster doses. Ese es un poco del resumen en donde estamos con la información más actual en cuanto a información sobre las vacunas y información a los casos con personas que han recibido los refuerzos también. And now we're going to talk about our isolation and quarantine guidelines. Ahora vamos a hablar un poquito sobre nuestras guías de aislamiento y cuarentena. And we are so grateful for your patience. We know that you have been waiting and there has been a lot of confusion as to what the isolation and quarantine guidance is in childcare. Y queremos agradecerles bastante. Reconocemos que han estado esperando muy pacientemente para esta información y la más actual información sobre los cambios. The CDC, as you know, released updated guidance for the general population early in January, but did not release updated guidance for the child care programs until Friday. La CDC a principios de enero compartió actualizaciones a las guías sobre COVID-19 para la población en general, pero no para los niños o menores de edad hasta el viernes que compartió eso para los niños más pequeños. Fortunately, like you all, we were eager to update the guidance. And so when the CDC released their guidance, we were able to finalize our guidance really quickly, and we are excited to share it with you today. Como sabrán, nosotros estábamos también impacientes para actualizar nuestras guías y ya después de que la CDC actualizó las suyas el viernes, pudimos nosotros comparar y finalizar nuestros cambios y estamos contentos de poderles compartir algunos de esos el día de hoy. Because we know that layered mitigation strategies, layered public health strategies are the best way to prevent COVID, our guidance is based on the number of mitigation strategies each program is able to implement. Reconociendo que las diferentes capas de cuidado, diferentes formas de cuidado ayudan a disminuir la transmisión, nuestra guianza está realmente tomando esto en cuenta, toma en cuenta las diferentes capas de cuidado que se toman en los diferentes cuidados en los centros de cuidado infantil. Like the regular general population guidance, if a child, obviously 5 or older, or a staff member is vaccinated and what we call up to date in their vaccinations, they do not need to quarantine. This is child and staff, correct? Child and staff, yes. Para personal y niños que están al día con sus vacunaciones o que hayan tenido COVID-19 en los últimos 90 días, disculpe, voy a repetirlo porque se me perdió. Can you repeat that again? I was looking at the wrong piece. Absolutely. Similar to the general population, if staff or children are up to date in their vaccinations, they do not need to quarantine. Similar como a las guías con la población en general, si los niños y el personal están al día con sus vacunaciones, no necesitan entrar en cuarentena. The CDC has made a distinction between being fully vaccinated and being up to date in vaccines, and I'll discuss that in a few slides. La CDC ha hecho una distinción entre estar completamente vacunado a estar al día con sus vacunaciones. Y voy a conversar eso un poquito más ahorita. So the thing to remember is that you have to be up to date in your vaccination and then you do not have to quarantine, or the children don't. Lo que hay que recordar es que si está al día con sus vacunaciones, usted y los niños no tiene que entrar en cuarentena. In addition, if you have had COVID in the past 90 days, or if a child has had COVID in the past 90 days, they don't have to quarantine either. Además, si usted o si algún niño ha tenido COVID en los últimos 90 días, tampoco necesita estar en cuarentena.
For classrooms where both the staff and the children are wearing masks all the time while indoors, the quarantine period can now be 5 days quarantining at home, and then the subsequent 5 days wearing a well-fitting mask back in the child care program. Para un salón, una escuela donde el uso de cubrebocas es en todo momento para todos los estudiantes, la cuarentena ahora es de 5 días, con los siguientes 5 días siendo de, pueden regresar al salón usando un cubrebocas ajustado. Eso quiere decir un cubrebocas que le quede bien al personal o a los niños. And again, this applies to both the staff and the children. So only in the classrooms where all of the children and all of the staff are wearing masks while indoors, they can shorten the quarantine to 5 days at home and then 5 days of wearing a mask while back in the classroom. Y para reforzar esto es solamente para los salones en donde ambos, todos los educadores, todos los maestros, todo el personal, y en donde todos los niños, todos los estudiantes están usando cubrebocas. En ese caso, la cuarentena se reduce a 5 días y pueden regresar al salón usando cubrebocas. We still recommend that children do not wear masks while they're sleeping. So taking off masks during nap times does not count against universal masking. Same with while eating meals. Removerse el cubrebocas a la hora de la comida o a la hora de la siesta está bien. Esto no significa que no es uso de cubrebocas universal. Entonces, eso todavía es permitido. And then the same, we continue to not require masks outdoors. And so for those programs where the children wear masks while they're indoors, they can have mask breaks while they're playing outside. Y como no tenemos no es mandatorio usar el cubrebocas cuando están afuera, cuando salen afuera y están jugando, si no traen el cubrebocas, eso también aún sigue siendo permitido en estos casos. And lastly, for quarantine, the definition of exposure still is being within 6 feet for greater than 15 minutes over the course of the day. Y para reconocer sobre la cuarentena, ser expuesto, la exposición sigue siendo si está expuesta a alguien con un caso positivo o alguien positivo a menos de 6 pies de distancia por más de 15 minutos. For those programs that do not have universal masking, or the children are not wearing masking while indoors, or for programs of classrooms of children under 2 who aren't recommended to wear masks, the quarantine for both the staff and the children is 10 days. Para salones y programas en donde no hay uso de cubrebocas universal, eso es en salones en donde hay quizás niños menores de 2 años, en donde no se recomienda usar cubrebocas, o salones en donde hay una mezcla de niños que usan cubrebocas y aquellos que no. En esos casos, ambos el personal y los niños necesitan entrar en cuarentena de 10 días. We know that masks work best when more people are wearing them. And because the children are not vaccinated, and if there is a classroom where the children are not wearing masks, we ask that the staff, even though we know they can wear masks, complete the full 10-day quarantine at home. Es un poco más difícil en estos casos en donde hay algunos que pueden usar el cubrebocas y quizás niños en donde no se puede. Es por eso que en estos casos recomendamos altamente que el personal cumpla con la cuarentena de 10 días en casa, si es que hay niños también que no están usando el cubrebocas. A similar distinction are recommendations for isolation. A similar distinction in whether or not classrooms have universal masking or not. Hay una distinción muy similar en cuanto a aislamiento, si es uso de cubrebocas universal o si no hay uso de cubrebocas universal. So in classrooms where, thank you, Karen. In the classrooms where there's universal indoor masking, again, with all the children and the staff, isolation for both the staff and the children can be 5 days at home
and then 5 days back in the classroom while wearing a well-fitting mask. Can you repeat that one for me, Meg, Absolutely. please? I So- appreciate the chart. No, Karen, exactly. Karen, can we go to the isolation chart, please? There we go. So just like the quarantine, in classrooms where there's universal masking, yeah, go ahead. Igual que con la cuarentena, en salones donde hay uso de cubrebocas universal, where both the children and the adults are wearing masks, the isolation period for both the children and the staff can be 5 days isolation at home, and then 5 days of wearing a mask, a well-fitting mask in the classroom. en estos casos viene siendo lo mismo, serían 5 días de aislamiento en casa y 5 días donde pueden regresar al salón usando el cubrebocas. Whereas in classrooms where there's not universal masking, or in classrooms where there are children under 2 who shouldn't be wearing a mask, the isolation period for both the children and the staff should be 10 days. 10 days. Al igual que en los salones donde hay una mezcla de personas y de niños con y sin cubrebocas, el periodo de aislamiento viene siendo 10 días para ambos niños y para personal, para adultos. When there is childcare out of the home and there is continuous exposure from a family member who has contracted COVID, Cuando hay un niño en casa y está expuesto a algún familiar que ha sido expuesto a COVID, the other household members should begin their quarantine period after that household member has finished their isolation, or on day 6 of that household member's isolation. los otros miembros de ese hogar deben comenzar su cuarentena cuando la persona expuesta haya terminado su séptimo día de aislamiento. Haya terminado su séptimo día de aislamiento. And then lastly, if the program is a program that is run by a K-12 school or associated on the grounds of a K-12 setting, they should follow the general population guidance for a 5-day isolation or a 5-day quarantine, and then 5 days of wearing a mask back in the classroom. Para cuidado que están en centros, en los programas de kinder a 12 en programas públicos, deben seguir las mismas guías que son para la población en general, que son 5 días de cuarentena en casa y 5 días que pueden regresar usando el cubrebocas ajustado también. Next slide, please. Podemos hacer unas preguntas? Can we take a couple questions, Dr. Carey? I was thinking here, the next 2 slides go into a few more details. So let's go into a few more details, see if that answers any of the questions, then come back. Vamos a ver las siguientes 2 imágenes en donde da un poquito más de detalle y podemos después tomar preguntas. I'm just going to pause and tell them to use the Q&A feature. Para quienes nos están acompañando el día de hoy en Zoom, tenemos el chat box está activado, pero si pueden usar la herramientita que tiene una Q y una A abajo de su pantalla, eso nos ayudará un poquito más para poder ver cuáles son sus preguntas. Si puede usar eso para hacer las preguntas, sería de bastante ayuda para nosotros, pero también podemos ver el chat si es necesario. Pero les invitamos a usar, parecen que son 2 burbujitas de mensaje, presione ahí y ahí puede hacer sus preguntas y será más fácil para nosotros. Go ahead, Meg, thank you. All right, so in classrooms where the children wear masks, in addition to the staff, they obviously cannot wear a mask while they're sleeping or while they're eating. En salones donde los niños usan cubrebocas, donde también el personal usa cubrebocas, es evidente que no podrán usar el cubrebocas a la hora de dormir ni a la hora de comer. And that still counts as a universal masking in the classroom. Y eso todavía cuenta como uso de cubrebocas universal. I'm just going to pause and rephrase that one first. There's questions coming in about universal masking and what it specifically means. So
El uso de cubrebocas universal es cuando todos los estudiantes y todos los proveedores o maestros en un salón usan cubrebocas. Significa que como ese pequeño universo están todos usando cubrebocas. A eso se refiere el uso de cubrebocas universal, que todos en un salón están usando el cubrebocas. Thank you. So the safest way to have meals is to space the staff and the children 6 feet apart. La mejor manera de tener las meriendas y comidas es separar a los niños a 6 pies de distancia. We appreciate that that is not possible in all classroom sizes. And so in the classrooms where it's not possible for the children to sit 6 feet apart, they should sit in small, stable cohorts for mealtime so that there's less risk of transmission to other cohorts. Reconocemos que puede ser muy difícil mantener a los niños a 6 pies de distancia, así que cuando no es posible, nuestra recomendación es que cree grupos pequeños de niños en donde sean los mismos niños que siempre se sientan juntos, ¿verdad? Que creen grupos estables y grupos pequeños a la hora de comer. And those children and those staff who are returning to the classroom after their 5 days of isolation or quarantine are not required to have additional separation. They can eat with their regularly assigned group. Y para los niños y el personal que regresa al salón después de sus 5 días de aislamiento o sus 5 días de cuarentena, pueden regresar a comer con su grupo asignado y no requieren estar separados por más tiempo. Next slide, please. So this is the definition of up-to-date in vaccination in contrast to the fully vaccinated definition that we've been using prior. Esta es la definición de estar al día con las vacunaciones en comparación a lo que hemos estado usando antes de estar completamente vacunados. And the CDC developed this definition of up-to-date in vaccine to reflect what we know about how vaccine effectiveness decreases over time. La CDC actualizó esta definición para reconocer de que la efectividad de la vacuna disminuye después de cierto tiempo. For individuals who are 18 years old and older, the definition of up-to-date in vaccination is either having a booster dose or not yet being eligible for a booster dose. Para las personas de 18 años en adelante, es personas que ya han tenido su dosis de refuerzo o que no son elegibles todavía para la dosis de refuerzo. En ese caso estarían al día. And the people who are not eligible yet for a booster dose are individuals who have completed their 2-dose series of the Moderna or Pfizer vaccine less than 5 months ago, or had their Johnson & Johnson vaccine less than 2 months ago. Y las personas que todavía no serían elegibles en este caso son las personas que recibieron las vacunas de Moderna o de Pfizer hace menos de 5 meses. Ellos todavía no serían elegibles para la vacuna de refuerzo y serían considerados al día. While booster doses are available for youth 12 to 17 years old, the data that booster doses are necessary to maintain vaccine effectiveness is not as strong. The age range again, Meg? 12 to 17. Aunque sabemos que los menores de edades 12 a 17 son elegibles para la dosis de refuerzo, los datos, la ciencia no nos ha demostrado que tienen la misma efectividad para esta edad en los niños. So for this reason, for youth 5 to 17, up to date in their vaccination simply means having completed a vaccine series. Por eso, por el hecho de que no ha sido comprobado que la dosis de refuerzo es igual de efectiva para los menores entre 12 y 17 años, es por eso que para las edades entre 5 a 17 años son considerados al día si es que han pasado 2 semanas después de haber completado la serie de vacunas. So 5 to 17-year-olds don't need to have had a booster dose to be considered up to date and to have that shortened quarantine period.
Así que los niños entre 5 a 17 años no necesitan la dosis de refuerzo para ser considerados al día y tampoco para ser considerados para la cuarentena disminuida, para la cuarentena más corta. And I'm sorry, I made a mistake. So they don't need to have a booster dose to not have to quarantine and have the shortened isolation period. I made a mistake. Yeah. Can you say what it is again for me, Meg? Yeah. So 5 to 17-year-olds do not need to have a booster dose to not have to quarantine if they have been exposed or to have a 5-day isolation. Nada más para aclarar, parece que se equivocó un poquito, para aclarar, entre los años 5 a 17, ellos lo único que necesitan es tener la dosis completa y que hayan pasado 2 semanas y tan solo con eso puede, cuando sea necesario, no es necesario que tengan la cuarentena o el aislamiento, porque con eso se consideran al día. Y And I'm sorry, es un Karina, poquito I'm sort of confuso. tripping yeah, I'm sorry. The vaccination status doesn't matter for your isolation period, but just for the quarantine. Sorry. Yeah. Para esto no es. Can you so? I'm sorry. This is the end of the day at the end of the week. So starting all over again. Vamos a Again, your vaccine. vaccine. Porque quiero asegurar de que todos entiendan. So your vaccine status, just to be very clear, your vaccine status does not determine how long your isolation period will be. That is just if there's universal masking in the classroom or not. Para aclarar, el estado de vacunación no determinará si es que está usando cubrebocas universal, no determinará si tiene que aislarse. Rather, your vaccine status determines whether or not you have to quarantine if you are exposed. Lo que el estado de vacunación determina es si tiene o no tiene que entrar en cuarentena si está expuesto a COVID. Let's stop there for questions. Vamos a tomar una pausa para preguntas. Sabemos que ha sido mucha información y disculpen si ha sido un poquito confuso esta última parte, pero reconocemos que es bastante, vamos a proveer estas imágenes en la página de internet para que las puedan ver, pero preguntas. Ok, muchas gracias. La verdad es que yo pienso que la doctora ya contestó la mayoría de las preguntas. Dr. Meg, sorry, I don't have your last name right in front of me and I just spaced your last name, Dr. Meg. I'm so sorry. But the truth is that you have actually answered the majority of the questions. We just have a couple. So Karina, yo pienso que usted puede ayudar con la primera. Y la primera es que esta información va a estar disponible en un lugar donde le pueden imprimir. Sí, va a estar disponible. En nuestro sitio de web. Sí, la pondremos en la página de internet y también podrán ver la presentación en Facebook y donde también podremos la información. Okay, perfecto. Eso es una pregunta. It was just about where this information will be able to be printed. And just a lot of comments about how difficult it is to get children who are as young as 2 years old to wear masks. And I think that we understand that. So muchos comentarios sobre que es muy difícil mantener las mascarillas o las cubrebocas en los niños que son tan joven como los 2 años y un poco más mayor. Y nosotros sabemos eso y estamos muy agradecidas que ustedes están haciendo su mejor con estos niños, and you're doing your best with these kiddos, and we just are so grateful. One question. Oh, go ahead. And I was just going to say, and that's, we absolutely appreciate that. And that's why this longer quarantine and longer isolation period is just safer and reduces the risk of a kid who can't wear a mask for whatever reason to become infected with COVID. Karina, you want me to take that? Sí. Okay, so la doctora Carey dijo que nosotros sabemos eso y entendemos eso y es por eso que tenemos las diferentes periodos y tiempos de cuarentena para que podemos todavía estar muy seguros que los niños están saludables y que si no pueden llevar su cubreboca,
nomás tiene que tener su periodo de cuarentena un poco más largo de los 10 días. So one more question, Dr. Carey. I'm so sorry I missed your name a second ago. Most people call me Dr. Meg, so it's actually far more. Gracias. Oh, that's wonderful. Okay, so entonces, Doctora Meg, in groups with mixed ages, is it recommended for children to wear face coverings in general? En un grupo de edades mixtas, ¿se recomienda que el uso de cubrebocas en general para todos los niños? So first off, you know the kids that you work with best, and I think we absolutely trust your judgment on whether or not it is safe and possible for those kids to wear masks. So nosotros sabemos y tenemos que tener confianza en su, oh, what's the word for judgment? En que ustedes puedan distinguir. Yeah, en su decisión y su decisión de experta para saber los niños en su cuidado. Go ahead, doctor. And particularly given how contagious the Omicron variant is, we really recommend that as it's possible, every child 2 and older wear a mask. Y particularmente con este variante de Omicron, recomendamos que cuando es posible, todos los niños de edad, lo siento mucho que mi perro está yendo loco ahorita, que la mayoría de los niños que tienen 2 años o mayor sí llevan una cubrebocas. And we also know that there is a ton of wisdom in this group about how you've been able to have your children wear masks. And so sharing your tips and your lessons learned over these last 2 years, I think you all would be able to give each other better advice than I could give you. Oh, y la doctora sabe que ustedes tienen la mayoría de experta de cómo ayudar y apoyar a sus niños en su cuidado a llevar los cubrebocas. Entonces sabemos y ella sabe que la verdad es que ustedes pueden compartir aviso y consejos con los otros proveedores de cómo puede hacer eso en una manera que sirve. The one point that I definitely want to make, though, is that if in the classroom, not all of the children are wearing masks, so maybe the older kids are, but the younger kids are not, or there's infants in the classroom, then regardless of who, regardless of their age, regardless of who needs to quarantine or isolate, it would be the longer period. It would be the 10-day of isolation and quarantine. For the whole class. For the whole class. Okay, so en los grupos que hay niños de edad escolar o más grande, con los niños que son más chiquitos o menor como de preescolar o menor que preescolar, y son juntos en un grupo, si unos tienen sus mascarillas y los otros no, todo el grupo tiene que usar estar en cuarentena para los 10 días. Ni modo si tiene una mascarilla o no tiene. Todos los tiempos de cuarentena es 10 días. So really the decision on how long your isolation and quarantine period is whether the whole class is masking or the whole class is not masking. So, la decisión de que si su periodo de cuarentena es 5 días o 10 días es dependiente de que si toda la clase está llevando sus cubrebocas o si toda la clase no está llevando sus cubrebocas. Y solo algunos están usando, exacto. Gracias, Karina. Sí. I hope that was clarifying and I just did add more confusion to that question. I found it clarifying. So, ojalá que ustedes, que este fue ayudable para ustedes y clarificó la información. And I have 2 questions in the chat, if I may. Yes, gracias, Karina. Sí. Una de las preguntas es sobre niños con necesidades especiales, así que creo que está aquí.
Meg, we're just being asked if you can speak a little bit to students with special needs in the classroom or who, yeah, like special needs perhaps or Yep. health. Thank you so much for raising this because I guess I should have acknowledged that I'm a pediatric physician, so I work with kids with special needs, and I really appreciate you raising the question about what about the kids with special needs who, for whatever reasons, can't wear a face covering. Quiero reconocer y agradecerles por esta pregunta. Soy una doctora pediátrica y me especializo en trabajar con niños con necesidades especiales, así que gracias por la pregunta. So generally, your local public health authority will be the one that you will be working with to decide the duration of your quarantine and isolation. En general, usted estará trabajando con su autoridad de salud local para determinar el tiempo de aislamiento y de cuarentena. And so if, for example, the majority of the children are wearing masks, but there are some kids with special needs who can't wear masks, then you should then depending on the situation and depending on the risk, probably following the universal masking guidance would apply. En este caso, reconociendo que algunos quizás usan cubrebocas y algunos no, lo mejor sería usar las guías para en casos donde no todos están usando el cubrebocas, donde solamente algunos. If in contrast, it's a classroom with a lot of kids who can't wear a mask, again, for whatever reason, because of health conditions or whatever. Let me fix my last sentence. En el caso de que solamente algún niño, por ejemplo, que tenga necesidades especiales no puede usar el cubrebocas, quizá lo recomendable en este caso sería de que procedieran como si fuera uso de cubrebocas universal. En el caso donde varios de los niños, que haya niños con necesidades especiales y donde haya algunos otros niños que tampoco están usando el cubrebocas, en ese caso sería lo mejor tratarlo como en un salón de edad de uso de cubrebocas mixto. Exactly, and so in those cases, then you should follow the 10-day isolation and quarantine. Y en esos casos recomendaría que siguiera los 10 días de aislamiento o de cuarentena. The duration of quarantine and isolation is really based on, again, the level of risk of transmission. El tiempo de aislamiento y de cuarentena otra vez es más relacionado a la posibilidad de contagio. And so because we know that masks have been very effective in reducing transmission, if the majority of the students are wearing masks, you can have a shorter period of isolation and quarantine. If the majority of the students can't wear a mask, then it's safest to have the longer period of isolation and quarantine. Y reconociendo que el uso de cubrebocas es lo que más ayuda a disminuir el contagio de COVID, es por eso que en un salón en donde la mayoría de personas quizás no está usando el cubrebocas, es mejor incrementar y tener ese periodo de aislamiento más largo. En contrario, si la mayoría de personas están usando, entonces es donde se recomienda, se puede recortar un poquito. Last question, is any face covering or face mask accepted? ¿Qué cubrebocas es aceptado? Yeah, and I saw a question about KN95s or N95s. And so I really appreciate this. The best evidence truly is a well-fitting face mask. Vi algunas preguntas sobre esto en el chat y la mejor respuesta es de que un cubrebocas que quede bien ajustado, que quede bien, es su mejor opción. And so if a child is more comfortable wearing a cloth face mask, then they would be wearing a KN95 because they'll be able to keep that cloth face mask on longer and it will, it'll stay tighter along their face. That is better than a KN95 that's hanging off of their ears. Por ejemplo, si un niño es más probable y se va a dejar un cubrebocas de tela que quizás va a ser más cómodo, pero lo va a poder traer todo el día, es más recomendable que use eso a que, por ejemplo, use una mascarilla K95 que le va a quedar apretada, incómoda y que se va a estar moviendo y quitando. Entonces, en sí la respuesta es un cubrebocas ajustado, el cubrebocas recomendado es uno que quede bien y que el niño se permita dejar por la mayor parte del día, ¿verdad? Uno que pueda usar,
porque lo que no queremos es que se lo ande quitando y que ande con el cubrebocas colgado. Eso no es lo que queremos. On the flip side, I will say that KN95s oftentimes have a fold that is outside of the face, and it is easier for children not to suck or chew on that mask because it's separated. There's a bigger distance off of their mouth. Lo que también podemos reconocer es que las mascarillas, los cubrebocas KN95 quedan un poquito más separados de la boca y de la nariz, entonces a veces puede ser un poquito más cómodos para ellos porque no lo traen en contra de los labios y de la nariz. Así que en realidad es lo que mejor funcione para los niños. And because we don't just care about the health and safety of the children you work with, we also care about your health and safety. The same is true for you, whatever mask is most comfortable. Y como nos preocupamos tanto para la salud de los niños como sobre su salud de usted, es lo mismo para usted. Use el cubrebocas que sea más cómodo para usted. If a KN95 is equally comfortable for you, or double masking is equally comfortable, there is some evidence that is a little bit better for protecting transmission, but again, only if that's equally comfortable. Si usar un cubrebocas K95 es cómodo para usted, o usar doble cubrebocas es cómodo para usted, sí hay algo de evidencia que muestra que esto es un poco más efectivo que un cubrebocas de tela. Entonces, si para usted es igual de cómodo, adelante, use ese método. The incremental benefit, or the small benefit that those masks have, though, is not so much more than wearing a cloth mask or a single surgical mask that it is worth wearing an uncomfortable mask. So the little bit of benefit that a KN95 provides doesn't outweigh if it's really uncomfortable. En realidad, la poca diferencia entre la efectividad de una K95, por ejemplo, es poco y no es suficiente, por ejemplo, si no es la opción más cómoda para usted. Así que si para usted prefiere un cubrebocas de tela o un cubrebocas de los quirúrgicos, de los azulitos, y si es mejor, cualquiera de esos sería efectivo, pero el K95 es solamente mínimamente más efectivo. Thank you so much, Meg. The one last, I know you want to get to the child care grants. So the next slide, just to summarize it very quickly, is if you're the other direction, yeah. If in those programs where there's not universal masking, having the 10-day quarantine or isolation will cause a significant hardship, talk with your local public health authority about crisis staffing options. Esta es información más actualizada. Si los requisitos de aislamiento o cuarentena de 10 días resultarían en dificultad para usted seguir con su programa abierto, consulte con su autoridad de salud pública sobre qué estrategias puede usar para que no haya escasez de personal. Entonces, esa es la recomendación. And thank you again so much for the opportunity to talk with you and for your questions. I really appreciate your time and your clarifications. Muchísimas gracias por permitirme hablar con ustedes, por sus preguntas y poder aclarar algunas de ellas. Thank you so much, Meg. Para todas quienes están aquí el día de hoy, muchísimas gracias por su paciencia. Reconocemos que ya estamos casi al llegar a las 7. El día de hoy no nos pudo acompañar un médico en español y para poder tener toda esta información grabada, la opción de intérprete no lo complica porque no podemos en este caso grabar todo. Entonces yo sé que quizás ha sido un poco difícil seguir toda la información, pero por favor si tiene preguntas, comuníquese con nosotros después de esto. Vamos a proveer la presentación del PowerPoint en la página de internet y ojalá les sea de ayuda. Así que nuestra gran disculpa por no tener el intérprete y sabemos que a veces es mucho más fácil, el tiempo no nos lo permitió y grabarlo se complica, pero muchísimas gracias. Vamos quizás, si está bien con ustedes, con quien nos pueda acompañar, quiero todavía continuar y presentar un poquito la información que tenemos. Quizás lo hacemos un poquito más rápido, Karen, pero queremos reconocer y tocar todos los
puntos. Para quien nos pueda acompañar, bienvenido, por favor quédese. Si usted necesita tomarse la tarde, podrá ver la grabación en la página de internet y en Facebook. Just letting you know, everyone, that we'll take a few extra minutes to run through it all, but if they need to hop off, they can access the recording. And with that, Meg, I just want to say thank you so much for your time. We will reach out if you have any more questions, and just really appreciate you sharing a whole hour with us. Gracias, Meg, por compartir toda una hora con nosotros. Y doctora Meg, yo sé que usted, you were concerned about whether or not you clarified things, and there's lots of comments about how well you clarified things. So, yes, thank you so much. Thank you all. Have a very good night. Gracias. Y con esto, Karen, si nos puedes dar un poquito de repaso sobre ¿qué sigue aquí? Tenemos ahorita esto otra vez, la información. Queríamos tocar en esto. Tenemos a list aquí que, if we can go back one slide. Thank you. Just a list, if you don't mind, I'm just going to run through this. Hemos tenido preguntas anteriormente sobre distribución de pruebas. Solamente queremos decir que aunque el Departamento de Salud del Estado ordenó aproximadamente 6 millones de pruebas a finales del año del 2021, fue la primera vez que se pudieron apartar algunas para los programas de edad temprana, pero no hay suficientes, ¿verdad? Y se están repartiendo estas para profesionales médicos y muchas otras profesiones también. Entonces, es por esto que por ahorita solamente los programas que ven aquí son los que recibirán las pruebas. Esto incluye programas de prenatales a Kinder de Oregon, programas de preescolar, promesa preescolar y guarderías de alivio. Es una mínima cantidad la que se está recibiendo ahorita, pero seguimos trabajando con OHA, con el Departamento de Salud, para ojalá determinar si habrá más pruebas en adelante para poder distribuirlas. Así que es el problema en el que estamos. No hay suficientes, pero queríamos compartirles un poquito para que supieran en cuál es la situación. Thank you, Karen. And I think we'll pass it on to you. Ahora sí se la pasamos a nuestra compañera Karen, que nos va a dar información. Ay, gracias. Ok, un momento, porque tenía todos los chat boxes y ya necesito cambiarme. Lo siento mucho. Ok. All right. So, nomás quería hacer una actualización de las subvenciones de estabilización de cuidado infantil. Y un momento. All right. So, este es un tablet que explique que teníamos muchas aplicaciones de subvención y, no queremos restart. No. Mi computadora está diciendo, ¿quieres hacer un restart ahorita? No quiero hacer eso. So teníamos 3,380 solicitudes aprobadas, solamente 222 que no fueron aprobadas y en total recibimos 3,602 aplicaciones. Entonces, fue una muy maravillosa oportunidad para muchas proveedoras y muchas proveedoras podían recibir eso. Ustedes pueden ver en este tablet del pie chart, del círculo, que dimos a 900 subvenciones a los centros certificados. Para los proveedoras que son exentos de licencia, pero recibiendo pagos de pago directo, 601 de ellos recibieron una subvención. A las proveedoras que tienen una licencia registrada, 1,040 subvenciones salieron de la oficina, y para las familias certificadas, las proveedoras que tienen un CF license, 839. So, este fue un grande trabajo y estamos muy felices que mucha gente podían recibir ayuda y apoyo. El división de aprendizaje temprano ha recibido muchas preguntas, como cuándo van a recibir su 1099 de su subsidio para hacer sus impuestos. Y
El Departamento de Servicios Administrativos mandó las formas de 1099 este pasado lunes, el 31 de enero. Entonces, si no lo ha recibido, esperamos que esta semana la reciba. Dependiente en el tipo de programa, puede recibir un 1099 Miscellaneous o un 1099 NSC. Y lo va a necesitar esta forma de 1099 para hacer sus impuestos este año. También estamos recibiendo muchas preguntas sobre cuándo va a recibir su segundo pago. Entonces, para recordar programas, si su acuerdo de subsidio se va a terminar al fin de abril, se va a recibir su segundo pago para el finales de este mes de febrero. Si su acuerdo termina al final de mayo, usted va a recibir su pago al finales de marzo. Y si su acuerdo termina al finales de mayo, usted puede recibir su segundo pago al finales de abril. Entonces, su segundo pago va a venir el mes, 4 meses después de que usted hizo su acuerdo, firmó su acuerdo. Puede encontrar la fecha de terminación de su subsidio en el acuerdo que usted firmó. Si usted no tiene una copia de su acuerdo, tal vez pueda obtener una copia yendo a DocuSign y usar su clave para ver su acuerdo. Y tal vez es una buena idea para imprimirlo y así saber la fecha de cuándo se vence su acuerdo. Todavía en este slide puedes ver la información de contacto de diferentes recursos que todavía están disponibles en nuestro sitio de web sobre el subsidio de estabilización. Por favor, recuerda que ya está cerrado este tiempo de aplicar para la subvención, pero todavía puedes mandar preguntas a nuestro correo electrónico. Si tienes preguntas, todavía estamos chequeando eso para asegurar que si tienes preguntas sobre algo, podemos contestar estas. También su oficina de recursos y referencias locales están disponibles para apoyarlos en mantener recortes requeridos para su subsidio. Por ejemplo, de mantener los recibos de sus gastos por 6 años, que es un requisito de su subvención. También puede llamar a nuestra línea de información si tienes preguntas o necesita más información. Si tienes preguntas de qué puedes usar el dinero, hay personas que pueden hablar con usted sobre esta y hablar y a ver qué es la mejor manera para usted para gastar su subvención. También hemos recibido la siguiente pregunta. Si yo uso los fondos de mi subsidio antes de la terminación del acuerdo, ¿eso puede significar que yo he cumplido con las condiciones del acuerdo? Y la respuesta de eso es no. El acuerdo por el tiempo establecido en su acuerdo y no por cuándo se gastan los fondos. Por ejemplo, si ya ha utilizado todos los fondos y quiere cerrar su programa antes de la fecha establecida en su acuerdo, entonces el Departamento de Aprendizaje Temprano tiene que analizar cómo va a recuperar la porción de pagos que se le han dado por este tiempo en que está cerrado. Pero también hay una excepción de eso. Si el programa está temporalmente cerrado debido a casos relacionados de COVID, este está bien porque usted tiene que estar en su tiempo de cuarentena, ¿verdad? Entonces, estas semanas que tienes que cerrar, si es 5 días o 10 días, está bien y no va a afectar su subvención. Si su programa está cerrado permanente, usted tiene que regresar parte de los fondos de acuerdo al tiempo que estuvo cerrado y no cumplió con la fecha límite de su acuerdo.
pero no es el caso si el programa está cerrado temporalmente debido a COVID. Ok. Un momento. All right. So, también quería hablar un poco sobre las actualizaciones de la agencia. Ha habido mucha confusión acerca de las reglas de rociadores contra incendios. Pero en abril de 2021, el Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios adoptó reglas requiriendo que nuevos proveedores de RF, es RF familia registrada y familia certificada. Certificado. Ok, I was like, ¿qué es? Yo siempre veo RF y luego CF, pero es perfecto. Ok. Requiriendo que nuevos proveedores de registrado y con licencia certificado instalen sistemas de rociadores automáticos en sus instalaciones o herramientas alternativas de seguridad contra incendios según los oficiales de construcción local. Nosotros hemos escuchado de ustedes, los proveedores, otras agencias y grupos que no han encontrado alternativas accesibles que puedan ser aprobados por el Departamento de Edificios de las ciudades. Todos son caras, incluyendo la instalación de rociadores contra incendios. Nosotros trabajamos conjuntamente con el Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios para establecer nuevas reglas. Y el 26 de enero, la División de Aprendizaje Temprano y el Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios participaron en un proceso para un conjunto crear reglas temporales como opción alternativa al sistema de rociadores. Estas nuevas reglas, lo siento, estoy traduciendo en mi cerebro. Entonces, estas nuevas reglas van a ser temporal y van a estar efectivo para 120 días hasta el 26 de mayo. Y entre este tiempo, la División de Aprendizaje Temprano va a empezar a hablar con el público y proveedores para crear nuevas reglas. Y vamos a adoptar nuevas reglas que va a estar implementado en la primavera de 2022. Karina, ¿este fue correcta? Karina, her laptop might have restarted. Oh, pobrecita. Oh, ok. No puedo leer la chat box. Lo siento a la persona que... las reglas del Departamento de Aprendizaje Temprano son temporales y es lenguaje que estará vigente para 120 días. Mira, yo ya hice esta parte, estoy bien. Ok, muy bien. Vamos a tener más información sobre este proceso de nuevas reglas en las sesiones siguientes en los principios días de marzo. Nuestras próximas sesiones de información como esta noche va a ser el 1 de marzo en inglés y las otras lenguas y el 2 de marzo en español. Y vamos a tener un enfoque en el proceso de implementación de las reglas. Ok, un momento. También es importante que decimos, voy a depender en Alyssa en esta parte. Alyssa, I don't have a slide on this, but you also,
el martes hablemos sobre que también adoptaron nuevas reglas acerca de las regulaciones de protección contra incendios. You talked a little bit, and maybe I could just translate for you about the ELC adopting new fire safety rules. Would you be able to talk a little bit about that? Absolutely. The Early Learning Council adopted temporary rules to address fire safety to help with this alternative to the sprinkler requirement. So, el grupo del aprendizaje temprano adoptaron nuevas reglas para ayudar a los proveedores a encontrar alternativas de los requisitos de, ¿qué es la palabra para sprinklers? Un momento. De rociadores contra incendios. Go ahead, Melissa. Thank you. These are temporary rules, and the Office of Child Care will provide assistance and coaching as the approach to enforcement. So, estas nuevas reglas van a ser temporal, pero la Oficina de Cuidado Infantil, entonces sus especialistas en licencias van a apoyar a los proveedores para que puedan seguir estas nuevas reglas. We will have an opportunity for permanent rulemaking and a rulemaking advisory committee where we'll allow membership, and you'll all have an opportunity to give feedback before those permanent rules are adopted in May. Vamos a tener una oportunidad de oír de ustedes y otras agencias de la comunidad para ayudarnos y oír de ustedes de qué es importante para ustedes antes de que nosotros adoptaron las nuevas reglas en la primavera. I think that's it for me, Karen. Okay. That covers it, yeah. Okay, muy bien. Sorry, lo siento, estoy haciendo demasiado cosas. All right. Por favor, si usted no lo ha hecho, puedes suscribir a nuestros updates. Tenemos muchos actualizaciones que ustedes pueden recibir por correo electrónico. Y si vas a este sitio de web, puedes poner su información y recibirlos. Y cada vez que tenemos nueva información, ustedes van a recibirlo primero. Entonces, por favor, escriba oregonearlylearning.com/child, una línea, care y updates, y ustedes pueden empezar de recibir esta información cuando sale, when it comes out. Pienso que es que tendríamos que instalar. So the question from a chat box that I'm seeing, Alyssa, is, so what you're saying is we need to install sprinklers, automatic sprinklers in our homes. No, so new rules have passed to allow alternatives so that you don't need to install sprinklers. And this would only be for new providers. So this is not something you would have to do if you're currently a childcare provider. So no tienes que instalar las nuevas rociadores de incendio. Estas nuevas reglas le han puesto para una alternativa de poner estas rociadores. Karina, are you back? Gracias por su paciencia. Mi computadora decidió botarme y entré en mi teléfono, pero ya regresamos. Ha sido una tarde interesante y muchísimas gracias a todos por toda su paciencia, por acompañarnos el día de hoy. Haremos nuestro mejor trabajo para poder contestarles sus preguntas. Si nos han hecho una pregunta por
cajita de preguntas y respuestas. Podemos nosotros después contestar esas preguntas, pero anything else you want to say, or we're going to call it? We're good. Queremos reconocer que nos hemos tomado otros 20 minutos de su día. Una vez más, subiremos la presentación a nuestra página de web y podemos también enviárselas a todos los que se han registrado el día de hoy. Igual y las podemos enviar a todos los correos electrónicos para que las puedan ver. Y si tiene preguntas, por favor, escríbanos en la confirmación para la registración del día de hoy. Verá ahí también mi información. Así que, por favor, envíeme un correo si tiene más preguntas. Una vez más, muchísimas gracias. Sabemos que son tiempos difíciles y que algunos de estos cambios a veces son confusos, que es difícil cuando todo el material está en inglés y lo estamos intentando interpretar y traducir al español y a los otros idiomas lo más pronto posible, pero cuesta tiempo. Hay sistemas que tenemos y a veces no es tan rápido como todos quisiéramos, pero muchísimas gracias. Gracias a Karen que nos pudo acompañar el día de hoy. Sé que quizás algunas de ustedes la conocen. A Lesa, nuestra directora, que se toma el tiempo de su día para poder acompañarnos, para apoyarnos. Para ella también es muy importante dedicarles a todos este tiempo. Así que gracias, Lesa, por estar aquí. Y a Alison, que nos ayuda también con la computadora. Muchísimas gracias. Que tengan excelente noche y nos vemos a principios de marzo otra vez. Gracias.